NCN, Noticias del Congreso Nacional, para que el ciudadano tenga el control. Alicia Siciliani, 55 años, separada, 2 hijos. Santa Fe, contadora pública nacional, diputada nacional del Partido Socialista. Integró el Movimiento Nacional Reformista y el Partido Socialista Popular. Directora del Servicio Municipal de Empleo de la Municipalidad de Rosario del 95 al 2001. Consultora de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Secretaria de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe del 2007 al 2009. Actualmente secretaria general del Centro de Estudios Municipales y Provinciales, CEMUPRO, y fue la encargada de confeccionar los programas de gobierno del Frente Amplio Progresista. Integra las comisiones de trabajo de la Cámara Baja, Legislación del Trabajo, es la vicepresidenta segunda, Presupuesto y Hacienda, Finanzas, Economía, Comercio, Industria, Previsión y Seguridad Social y es vocal del Mercosur. Durante 2011 participó de la 99ª Conferencia Anual de la OIT como integrante de la delegación argentina. Sus proyectos: seguridad bancaria, colocar máquinas en las líneas de cajas para detectar billetes falsos, penas por adulteración de medicamentos, aguas potables y alimentos, afiliación sindical automática, controla la telefonía celular, régimen de promoción de la industria del software y servicios informáticos, representación del cupo femenino, aumento de la canasta escolar, protección de datos genéticos, gestión integral de residuos eléctricos y electrónicos, creación de la Oficina de Presupuesto en el Congreso. ¿Qué tal? En otro encuentro del ciclo de entrevistas de NCN estamos con Alicia Siciliani, diputada nacional por el socialismo santafesino, persona de confianza del gobernador Hermes Wiener y que está trabajando ya en este nuevo bloque que ha generado tanta expectativa, que es el del FAP. Cuéntenos cómo ha comenzado esta experiencia y cuáles son los objetivos inmediatos que tiene. Bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados porque hay un cambio sustantivo. El bloque socialista se integra al interbloque FAP y estamos muy contentos porque vamos a ser la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados. Eso la verdad que nos llena de satisfacción, pero también de enorme responsabilidad por tener una agenda en el Parlamento y por tener posiciones comunes en los temas claves que se van a debatir. Usted sabe que ya hubo una experiencia que fue un candidato que sale segundo del kirchnerismo, que arma un bloque importante con fuerzas de diferente procedencia y que terminó mal. ¿Cómo lo encaran ustedes para que no se vuelva a repetir esta historia? La verdad, ¿no? Hay una historia de fracasos muy grande en la política argentina de coaliciones de partidos. Sentimos esa responsabilidad y nosotros aprendimos mucho de esa historia. Y creo que cuando uno tiene la capacidad de mirar y aprender y reflexionar, es una gran oportunidad porque no repite errores. De modo que nosotros estamos muy alertas a no repetir los errores del pasado, sobre todo en los personalismos, en la falta de democracia interna, en las coaliciones. Y las coaliciones no tienen que unir por un tema electoral, por una distribución de poder. Las coaliciones tienen que ser unidas en una base de un programa y pensando en un proyecto de país. Y en esto Wiener es un líder que se diferencia sustancialmente de todos los anteriores porque su liderazgo está ligado a la gestión. Entonces, el tema de la gestión y la gobernabilidad es lo que distingue el liderazgo de Wiener de todas las experiencias que fracasaron en el pasado. Así que eso nos da una gran fortaleza. ¿Cómo se mantiene ese liderazgo cuando abandona la gestión? Porque es otra cosa difícil de mantener, sin una gestión que mostrar. ¿Cómo podemos llegar al 2015? Nosotros ya lo vivimos cuando Wiener termina en el 2003 la Intendencia de Rosario y se va a su casa. Y muchos opinaban que terminaba la carrera política de Wiener. Y muy por el contrario,
el no tener compromiso diario en una gestión, porque eso demanda mucho esfuerzo y mucha concentración, permite planificar, pensar y construir política desde los partidos políticos, desde los think tank de los partidos políticos, o sea, los centros de pensamiento, y en ese sentido Wiener tiene ese pensamiento estratégico y aprovecha los momentos para tener mucho contacto con la gente, que eso es un valor muy, muy fuerte, y mucha tarea de planificación y estudio, que ese es otro de los valores. Vamos a repetir esa fórmula y vamos a estar acá en este centro de estudios, vamos a estar en el Parlamento coordinando los temas y vamos a estar pensando y aportando a ese proyecto de nación que soñamos. ¿Cómo está la relación con la UCR? ¿Contempla la posibilidad que se integre al menos un sector a este interbloque? Nosotros en este momento no tenemos ningún diálogo a nivel nacional con la UCR, pero sí estamos trabajando con mucha fuerza y mucho entusiasmo en el Frente Progresista de Santa Fe. Nosotros respetamos a la fuerza de la UCR como un partido de la democracia, un partido muy importante, ligado a muchos valores y principios que compartimos, y ese partido que lo vemos en un espacio de centroizquierda, ese partido que comparte con nosotros socialistas, el espacio de la Internacional Socialista, nosotros estamos bregando para que recupere ese rol y esa mirada dentro del progresismo y podamos estar trabajando juntos. Lamentablemente, una situación de una estrategia electoral que nosotros creemos equivocada nos impidió estar juntos en esta 2011, pero en Santa Fe estamos trabajando juntos. Dirigentes importantes de la Unión Cívica Radical están trabajando dentro del Frente Amplio Progresista, de modo que creo que es un gran desafío al futuro trabajar juntos con la UCR. La llevo al trabajo parlamentario. En la plataforma del FAP había varios proyectos, ¿no?, que creo que tienen estado parlamentario, por ejemplo el de empleo joven. Así es. ¿Me puede contar en qué consiste esto y cómo van a tratar de impulsar esto, que parece muy difícil, que es llevar adelante proyectos sin el aval de la Rosada? Sí, yo creo que los próximos 2 años dentro de la legislatura no vemos una intencionalidad, ya lo vimos lamentablemente en la ley de presupuesto. No hay una apertura, como esperábamos, a las minorías, al reconocimiento de las minorías políticas y a un reconocimiento a la división de poderes. Además de ese proyecto que usted menciona, que es tan importante pensar en el empleo joven porque es una de las tasas más altas de desempleo en ese sector, hay muchísimos otros proyectos que creo que podamos aportar. Pero no vemos esa intencionalidad. Yo creo que el Parlamento que viene va a ser un espacio institucional desaprovechado por el oficialismo, porque bien podría mejorar la calidad institucional. Lo vimos en la ley de presupuesto, lo vimos en la oficina pública, la oficina técnica de presupuesto del Congreso de la Nación. Teníamos la oportunidad de firmar el despacho la semana pasada y el oficialismo lamentablemente no acompañó ese dictamen. Sería un salto cualitativo en la calidad institucional del análisis del presupuesto que nos beneficiaría a todos, no solo a la oposición, no es un tema de la oposición, y sin embargo no lo acompañó. Así que creo que vienen 2 años difíciles dentro del Parlamento. No vemos, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y que cambie la perspectiva, pero no vemos una intención del oficialismo de dar un debate democrático en el Congreso de la Nación. Pero coincido con esto, pero ¿no tendría que hacer la oposición una suerte de, si podemos hablar de oposición no en general, de mea culpa? Porque en estos 2 años tampoco se colocó, me parece, el Congreso en el lugar que de privilegio que debería haber tenido. Una duda, yo creo que el 54% que obtuvo la presidenta se explica en votos que adhieren a su proyecto nacional, pero también hay muchos otros votos que se explican por el fracaso de la propuesta de la oposición. Yo creo que en el 2009 la ciudadanía puso mucha expectativa en cambiar el Parlamento y no estuvimos a la altura de la circunstancia. Cuestiones políticas
partidarias, cuestiones personales, hicieron fracasar a la oposición. Y yo creo que fue muy emblemático y el voto estuvo muy claro. La coalición cívica en la persona de Lisa Carrió en el 2007 obtuvo más del 20% de los votos, creo que 4 millones de votos. Después en el 2009 su bloque parlamentario tenía un número muy importante de legisladores, claro, muy importantes legisladores y el radicalismo, y sin embargo no pudieron hacer funcionar la institución del Congreso. Yo creo que eso la ciudadanía lo percibió y el voto a la presidenta se explica por eso. Nosotros tenemos como FAP un gran desafío en ese sentido, de no volver a repetir ese tipo de errores. Uno no puede articular la oposición en torno a hacer fracasar al oficialismo. La oposición tiene que estar dada por una agenda de temas que le interesa a la nación y discutir esa agenda de temas importantes de la nación en términos ideológicos, en términos políticos, en términos de entender y poder comprender cuál es el grado de avance posible dentro del ámbito político para favorecer a la población. Nunca oponerse por oponerse, por el fin mismo de oponerse para fracasar, que fracase el oficialismo. Nosotros no creemos que nuestro éxito esté dado en la medida del fracaso del actual gobierno. Nosotros apostamos a que al gobierno le vaya bien porque creemos que nos va a ir bien a todos y nosotros tenemos la obligación de construir una alternativa superadora a este gobierno para que la gente nos vote para seguir avanzando y tener una sociedad mejor. Esa es nuestra estrategia clara del Frente Amplio Progresista que nos diferencia de la oposición del pasado. Eso en términos parlamentarios lo podríamos traducir como dar quórum y discutir, aunque se pierda. Siempre. Siempre dar quórum y discutir y promover proyectos alternativos. Eso es una de las cuestiones para las cuales la gente nos vota, para discutir, explicar siempre nuestro voto, no tener miedo a tener un voto a favor o en contra, especulando si soy oficialista o si soy opositor. Nosotros, además de dirigentes, como dirigentes políticos, la calidad de la democracia se mejora haciendo docencia política con la ciudadanía y nosotros tenemos que ser capaces de explicar a la sociedad nuestra posición política en estos términos y ahí cumple un rol importante ustedes, los medios de comunicación, para poder llevar a la ciudadanía este mensaje, este debate profundo. Yo creo que la Argentina vive un momento importantísimo en este cambio global donde ha caído el muro de Berlín, ha caído el socialismo de Rusia, el socialismo detrás del muro, ha caído el capitalismo, o está cayendo el capitalismo en sus expresiones más duras del mercado y hoy el mundo está abierto al debate de nuevas ideas. Los países emergentes como la Argentina tenemos mucho para decir, mucho para aprender, mucho para escuchar y ahí vamos a estar los dirigentes políticos del FAP para dar este debate, al margen de la coyuntura. Nómbreme alguno de esos proyectos alternativos que planean poner en la mesa de discusión. Bueno, muchísimos. Tener una oficina de presupuesto del Congreso de la Nación, donde el análisis del presupuesto, que es la ley de leyes, donde se define el perfil político del año o se define a quién sectores de la sociedad vamos a favorecer con políticas públicas, tiene que ser una oficina técnica que analice el proyecto con total ecuanimidad para que después los legisladores podamos tener definiciones en base a nuestra ideología política o a nuestra filosofía y no manipulación de números o manipulación de cifras para estar fundamentando una posición política. Esa oficina de presupuesto del Congreso de la Nación tiene que ser única para las dos cámaras,
tiene que producir información técnica confiable. Los miembros tienen que ser elegidos por concurso público, con intervención de las universidades públicas, y tiene que producir información que sea información con derecho al acceso público, o sea que no solo sea una información para los diputados, sino para toda la sociedad. Tenemos la ley del INDEC, tenemos que tener un INDEC creíble, tenemos que tener derecho a la información pública. En suma, hay muchísimas leyes que mejorarían la calidad de la democracia. Y el último, el aborto, que se cayó el tratamiento este año y que Hermes Wiener dijo que iba a dar libertad de conciencia. Usted es una de las que firmó el proyecto de la campaña. ¿Cómo lo ve el año que viene? ¿Cómo puede volver a ponerse en el debate este tema inmediatamente cuando arranquen las sesiones? Bueno, es un tema complejo y controvertido, donde hace años que se viene debatiendo, ¿no? En la agenda pública. Yo no veo en el Congreso un consenso para llevarlo al recinto. Lo que pasó en las comisiones da la pauta de que no hay un consenso mayoritario para que este sea un tema de debate en el Congreso. Además, yo creo que lamentablemente está muy mal enfocado el debate. Los que bregamos por la despenalización aparecemos como que estamos a favor del aborto. La verdad que es una locura total. ¿Quién puede estar a favor del aborto? Nadie. El aborto es una cuestión muy traumática, muy difícil, y lo que tenemos que trabajar es para que haya mucha prevención y para que ninguna mujer tenga que llegar a ese extremo de decidir abortar. Pero en el caso concreto de que algunas mujeres tengan que llegar a esa instancia dolorosa, nosotros queremos darle el derecho y la oportunidad de que lo haga como lo puede hacer hoy unas mujeres que tienen posibilidades económicas. Así que creo que todavía nos debemos un enfoque correcto en el debate de la despenalización del aborto. Yo estoy por la despenalización del aborto, pero no a favor del aborto. De modo que en ese debate erróneo, falso, como muchos otros debates en la Argentina, que los que queremos la despenalización estaríamos supuestamente a favor del aborto, en contra de la vida, que seríamos unos asesinos seriales en potencia, contra otros que están en desacuerdo con la despenalización del aborto y son supuestos monstruos que no se preocupan por las mujeres o son la derecha reaccionaria, recalcitrante de la sociedad. Yo no creo en esos términos del debate, está muy mal enfocado, el debate está en esos términos, pero tampoco veo que haya en el Parlamento una cuestión seria de abocarse a ese debate, porque si no, no estaría en estos términos. Cuando uno lo plantea, el debate se plantea en la sociedad en estos términos, es porque de ambas partes no hay intencionalidad de llegar a un acuerdo, de llegar a una cuestión común. Se debate en blanco y negro como muchos otros aspectos de la vida argentina. Y también está eso que usted dijo hoy, que me parece que si la Rosada le baja el pulgar, es difícil que avance un tema, ¿no? Así es, eso es lo que vemos en el Congreso. Va a funcionar los próximos 2 años con los resultados de las elecciones, que son contundentes y los tenemos que respetar. Pero van a ser 2 años difíciles del Congreso si el oficialismo no entiende que lo beneficiaría muchísimo respetar a las minorías en el Congreso. No lo vemos y creemos que va a funcionar en base a lo que diga el Poder Ejecutivo. Bueno, muchas gracias, diputada. Gracias. Encontrarnos en la próxima entrevista de este ciclo de NSN. CN, Noticias del Congreso Nacional, para que el ciudadano tenga el control.